No hay ni una sola palabra sobre un lobo en las páginas que tengo en mis manos. El diario de François Antoine de Boternes, inquisidor real y escudero personal de Su Majestad, Luis XV, fue descubierto en 1988 por los restauradores de la Catedral de Notre-Dame de París, unos albañiles que estaban reforzando el nicho del contrafuerte norte de la sacristía. Se toparon con un escondite tapiado de aproximadamente medio metro de profundidad. En su interior había una caja cilíndrica de plomo con tapa sellada, cuyas paredes exteriores estaban grabadas en letras latinas con una sola frase: Canis non est, miserere nobis, lo cual se traduce como: esto no es un perro, ten piedad de nosotros. Dentro del estuche, bajo varias capas de cuero engrasado, se conservaban un cuaderno de 147 páginas con texto manuscrito en francés, fechado entre 1764 y 1767. 2 dibujos con diagramas geométricos entintados sobre palabras en latín, presumiblemente oraciones de exorcismo, y una pequeña bolsa de cuero que contenía un anillo de metal grabado con un escudo de armas. Posteriormente, se identificó el escudo de armas como el emblema familiar de una de las casas nobles extintas de la provincia de Gévaudan. El anillo presenta rastros de exposición al ácido estomacal. La superficie metálica está uniformemente corroída alrededor de toda la circunferencia, como ocurre cuando se deja en el estómago de un animal grande durante mucho tiempo. Los archivos académicos franceses se negaron a aceptar la colección. La respuesta oficial de la Biblioteca Nacional de Francia, fechada en 1990, afirmaba que el documento era un apócrifo de carácter religioso sin valor histórico. Sin embargo, el original fue retirado inmediatamente de la circulación y transferido a la colección privada de la Biblioteca Apostólica Vaticana. Lo que están a punto de escuchar se basa en copias realizadas por restauradores antes de la entrega oficial de los materiales, así como en documentos de la Iglesia filtrados en 2003 a través de intermediarios desde el Archivo Diocesano de Manda. La historia oficial de la bestia de Gévaudan, tal como la conocen, es la siguiente. Entre junio de 1764 y junio de 1767, en la provincia de Gévaudan, en el sur de Francia, se produjeron entre 80 y 120 ataques contra personas, la mayoría de los cuales terminaron con la muerte de la víctima. El pánico se apoderó de la corona. Luis XV lanzó varias expediciones militares. En 1767, un cazador local llamado Jean Chastel abatió a un gran lobo, tras lo cual cesaron los ataques. El caso está cerrado. El animal ha sido identificado. La amenaza ha sido eliminada. El diario de Boternes revela algo diferente. La primera página está escrita con una presión de pluma visible, las letras más grandes de lo habitual, como si la mano del escritor no le obedeciera del todo. El inquisidor registra la fecha: 23 de septiembre de 1764, pueblo de Langogne, provincia de Gévaudan. A continuación, una lista. Ni descripción ni análisis. Una lista. En los últimos 3 meses se han descubierto 14 cadáveres en el recinto consagrado de la iglesia parroquial de Saint-Gilles y sus alrededores. De Boternes enumera nombres, edades, sexos y lesiones registradas. El sacerdote local, el padre Sebastián Malherbe, añadió una nota personal a cada entrada, que el inquisidor reprodujo textualmente. En cuanto a las marcas en las frentes de los asesinados, que notifiqué a su gracia el obispo diocesano en una carta fechada el 16 de agosto de este año, debo informar lo siguiente. En la funa de cada una de las 14 víctimas, independientemente del grado de destrucción del cuerpo, se encuentra la misma marca, aplicada póstumamente con un objeto punzante. La marca es una cruz invertida con 4 brazos iguales. Los arañazos varían en profundidad de 1 a 3 líneas, y la presión es firme e inquebrantable. Quien hace estas marcas actúa con calma y deliberación. De Boternes acompañó esta cita con un único comentario. Señaló que un animal, por muy grande que sea,
no es capaz de infligir un símbolo geométricamente preciso en el cuerpo de una víctima con un instrumento afilado. Por lo tanto, o bien la bestia y el hombre actúan en conjunto, o bien la bestia y el hombre son un solo ser. Esta es la primera página del diario. Allí, en los pueblos de los alrededores de Langon, para el otoño de 1764, 18 personas ya habían muerto en ataques. No se encontró ni un solo cadáver fuera de los terrenos de la iglesia. Ninguna víctima murió sin una marca en la frente. Y ningún pastor local que conducía su ganado fuera del recinto consagrado fue tocado. El sacerdote Malherbe dejó constancia de esta observación en el registro parroquial. Más tarde, alguien colocó una cruz junto a la entrada y debajo 2 palabras en latín: Scit ubi. Él sabe dónde. La niebla de Gévaudan aquel otoño se comportó de forma diferente a la niebla habitual. Esto es lo primero que varios testigos independientes, cuyos testimonios de Beterne recogió y copió en su cuaderno durante los primeros días de la investigación, notaron de inmediato. Cazadores, campesinos y un molinero de Saint-Denis de Cabans coincidieron en lo mismo. La niebla no se elevaba desde abajo, desde el río Truyer, como ocurre en la naturaleza. Descendía desde lo alto, desde las colinas, lenta y densamente, como si algo la empujara ladera abajo hacia los pueblos. La temperatura del aire bajó bruscamente en cuestión de minutos. El molinero Arnaud Pélissier declaró ante el inquisidor que en esas noches sus perros dejaban de ladrar. No se escondían ni gemían. Simplemente guardaron silencio y se tumbaron en el suelo, enterrando sus hocicos en la paja, como si se negaran a percibir lo que ocurría fuera. La noche del 15 al 16 de octubre de 1764 quedó registrada en el diario de Boternes como una entrada aparte, anterior a todos los demás testimonios. El inquisidor no la recibió personalmente. Registró la historia de 3 cazadores del pueblo de Pomerol, los hermanos Guillaume y Pierre Tardibon, y su vecino Louis Grange. Los 3 acudieron a ver al sacerdote de Malherbe a la mañana siguiente. El sacerdote consideró lo que había oído lo suficientemente grave como para escribir inmediatamente una carta a la diócesis. Fue esta carta la que posteriormente se convirtió en uno de los documentos incluidos en los archivos secretos de la Iglesia. De Boternes relata el testimonio de los cazadores de la siguiente manera. Los 3 hombres mencionados salieron a cazar jabalíes de noche a lo largo de la cresta de una colina, al noroeste de Pomigol, alrededor de las 10 de la tarde. Aquella noche no había luna llena, pero la niebla proyectaba una luz extraña y difusa, suficiente para moverse. A mitad de camino hacia la cima de la colina, Guillaume Tardibon se detuvo e hizo un gesto a los demás para que se quedaran quietos. Escuchó una voz. No era el aullido de un animal, ni la voz de un ser humano, sino algo intermedio, rítmico y pausado, como una plegaria pronunciada en voz alta. Los cazadores se refugiaron tras las rocas y comenzaron a observar. A continuación, de Boternes anota lo que vieron los 3 hombres, eligiendo sus palabras con el cuidado de quien comprende que lo que ha escrito quedará registrado como documento. En un claro cerca de un viejo castaño, se erguía una figura de al menos 8 pies de altura. Las extremidades posteriores de la figura tenían una estructura diferente a la de un ser humano. La rodilla estaba dirigida hacia atrás, como la de un animal ungulado. Las extremidades anteriores estaban elevadas, con las palmas hacia arriba, en una postura que Guillaume Tardibon, un hombre piadoso, describió como una imagen especular de la postura de oración. La cabeza de la figura estaba girada hacia el cielo. De la garganta de la criatura salía el mismo sonido rítmico que los cazadores habían oído antes de verla. Louis Grange, que era el que estaba más cerca de los demás, le dijo después al sacerdote que había logrado distinguir algunas palabras. Las palabras eran en francés. Las pronunciaban con la pronunciación correcta de una persona culta, algo que Grange recalcaba especialmente, ya que él mismo apenas sabía leer, y percibía con agudeza la diferencia entre el habla campesina y la de la nobleza. Grange se negó a recordar el contenido de sus palabras. Solo dijo que era una oración
y que no estaban orando a Dios. Los hermanos Tardibon y Grange se retiraron de la colina para no perturbar las ramas. Según la grabación de Botern, ninguno de los tres corrió. Se alejaron lentamente, uno tras otro, en completo silencio, durante unos 20 minutos, hasta que llegaron a la carretera. Más tarde, Guillaume Tardibon atribuyó esto no al valor, sino al instinto. Comprendió que cualquier movimiento brusco sería escuchado. De Botern grabó sus palabras sin editarlas. Nos escuchó desde el principio. Estoy seguro. Simplemente nos permitió escapar. De Botern acompañó el testimonio de los cazadores con su propio análisis. El inquisidor señaló varios detalles que consideró clave. En primer lugar, la criatura se puso de pie sobre sus patas traseras y ocupó un lugar abierto y desprotegido en una colina. Es decir, no estaba escondida ni cazando. Segundo, la pronunciación rítmica de las palabras en francés correcto excluye el origen animal del sonido. Tercero, la elección de la noche. El 15 de octubre, según el antiguo calendario eclesiástico, cae en un día que de Boternes designó con una sola frase en latín, sin descifrarla para un posible lector. La frase significa aproximadamente el día en que el velo entre la oración y su respuesta se vuelve más delgado. Para entonces el número de muertos había llegado a 23. La última persona en ser encontrada fue una niña de 12 años de la aldea de Lasio. Su cuerpo fue hallado al amanecer del 16 de octubre, en terreno consagrado cerca del pórtico de la iglesia. La cruz invertida en la frente estaba marcada con la misma certeza que en todas las víctimas anteriores. Esa misma noche, el sacerdote Malherbe cerró la iglesia con llave desde adentro y no la abrió durante 3 días. La carta llegó a Versalles el 29 de octubre de 1764. El informe fue entregado por un mensajero que cabalgó sin parar desde Mende hasta París en 4 días, agotando a 2 caballos en el proceso. Luis XV recibió el informe durante su recepción matutina. El contenido de la carta no nos ha llegado en su versión original, pero de Boternes reproduce un resumen de la misma en su diario, a partir de las palabras del secretario real que estuvo presente en la lectura. El obispo diocesano de Manda describió lo que estaba sucediendo en Gévaudan como un fenómeno que escapaba a la competencia de las autoridades seculares y del orden militar normal. Utilizó la palabra posesión, pero no la aplicó a una persona específica, sino a la zona en su conjunto. También informó de que el sacerdote local había registrado la naturaleza ritualista y repetitiva de los asesinatos, y que la naturaleza de las marcas en los cuerpos de las víctimas indicaba claramente un acto satánico organizado, en lugar de los ataques caóticos de un animal salvaje. Según su secretario, Luis XV leyó la carta hasta el final en silencio. Luego ordenó que llamaran inmediatamente a de Botern. En aquel entonces, François-Antoine de Botern ostentaba oficialmente el cargo de escudero real para los asuntos de fe. En la práctica, esto significaba lo siguiente. Era el hombre al que la corona enviaba cuando ocurría algo que no podía figurar en los informes oficiales. Durante los 12 años anteriores, había llevado a cabo 8 investigaciones en diferentes provincias de Francia. El diario no especifica qué era exactamente lo que investigaba, pero de Boternes menciona estas expediciones de pasada con la misma reserva de un hombre acostumbrado a trabajar con material que no está sujeto a divulgación pública. A juzgar por una frase que pronunció en relación con el caso Gévaudan, al menos 2 de las 8 investigaciones terminaron con la muerte de algunos de los miembros del personal que lo acompañaban. El inquisidor recibió el mandato real el 1 de noviembre de 1764. De Botern registró los términos de su nombramiento con su característica precisión. Se me han delegado las siguientes facultades. El mando de un destacamento de 32 dragones del Regimiento Real de Caballería, bajo el mando del capitán Jacques Dupré. El derecho a requisar cualquier propiedad dentro de la provincia de Gévaudan sin previo acuerdo con las autoridades locales. El derecho a realizar una investigación a puerta cerrada sin notificar al tribunal civil.
y un mandato separado de la Santa Sede, transmitido a través del nuncio, para realizar el rito del exorcismo en caso de que yo reconozca la naturaleza de la amenaza como infernal. El rey me recibió personalmente. La audiencia duró aproximadamente 15 minutos. Su Majestad no hizo preguntas sobre los métodos, solo hizo una pregunta. ¿Se puede detener esto? Respondí que dependía de la naturaleza de la situación. El destacamento de Beauternes partió de Clermont-Ferrand el 12 de noviembre y llegó a Gévaudan 8 días después, en medio de una fuerte nevada. El inquisidor solicitó de inmediato todos los materiales disponibles al sacerdote Malherbe y al jefe local de la gendarmería. De Beauternes describe su primer encuentro con el cura de forma breve y precisa. El sacerdote le abrió la iglesia, lo condujo a la sacristía donde se guardaban los libros parroquiales, extendió una pila de hojas de papel escritas frente al inquisidor y luego se sentó en un banco junto a la pared sin pronunciar ni una palabra más durante todo el tiempo que de Beauternes estudió los documentos. El sacerdote respondió a las preguntas directas, pero brevemente y sin detalles, como un hombre que ya había agotado todo su vocabulario sobre el tema y ahora guardaba lo poco que le quedaba. La imagen que de Beauternes reconstruyó a partir de los registros parroquiales, los informes de la gendarmería local y el testimonio de los testigos supervivientes fue la siguiente. En los 5 meses comprendidos entre junio y noviembre de 1764, en la parroquia de Saint-Giles y 3 parroquias vecinas, se cometieron 27 ataques, 23 de los cuales resultaron en la muerte de la víctima. Los supervivientes de 4 casos prestaron declaración. Los 4 describieron al animal en términos similares. Un tamaño significativamente mayor que el de cualquier lobo conocido, un pelaje oscuro, casi negro, y ojos que brillaban en rojo o naranja en la oscuridad. 2 de los 4 supervivientes mencionaron un olor penetrante, químico, similar al olor a azufre quemado o a metal caliente. Uno de los supervivientes, el pastor Antoine Gourel, añadió un detalle que de Beauternes subrayó 2 veces en el texto. Gourel declaró que, en el momento del ataque, el animal no emitió un gruñido, sino sonidos cortos y abruptos parecidos a una risa. De Beauternes cerró los registros parroquiales al atardecer del primer día. Salió de la iglesia y se quedó en el pórtico, contemplando las colinas nevadas al norte del pueblo. El capitán Dupré se le acercó y le preguntó cuál era el plan de acción para las próximas 24 horas. El inquisidor respondió que el primer paso era trazar un mapa preciso de todos los lugares atacados y delimitar las tierras consagradas de las 4 parroquias. Dupré lo completó esa misma mañana. El mapa reveló lo que de Beauternes ya sospechaba tras leer los registros parroquiales. Los 27 ataques se habían producido estrictamente dentro de los límites de los terrenos consagrados de la iglesia. Ni una sola excepción. En algunos lugares, el límite de la tierra consagrada pasaba a 20 pasos del límite de un campo campesino común. Y en 5 meses, la bestia no tocó ni una sola vez al ganado o a las personas que se encontraban al otro lado de esa línea invisible. De Beauternes anotó esta observación y puso un punto, no un signo de interrogación, junto a ella. Un hombre con su experiencia no necesitaba la pregunta, ya comprendía su significado. La criatura no evitaba los lugares sagrados, cazaba allí, con toda intención, como si profanar terrenos sagrados formara parte de su misión, no fuera un accidente. A la mañana siguiente, el capitán Dupré informó al inquisidor que 2 de los 32 dragones habían solicitado permiso para regresar a Clermont-Ferrand. Alegaron enfermedad como motivo. De Beauternes denegó el permiso. Esa misma noche nevó, y a la mañana siguiente, un guardia descubrió huellas en la ladera al norte del campamento. Las huellas conducían directamente al perímetro del campamento y terminaban allí. Era como si lo que los había abandonado se hubiera detenido, inmóvil, y se hubiera retirado a la oscuridad. El tamaño de las huellas no coincidía con el de ningún animal que el capitán Dupré hubiera conocido en sus 20 años de servicio militar. La transformación duró menos de 1 minuto.
De Beauterre la registró con la precisión de quien se obliga a mirar cuando todo su ser le grita que aparte la vista. La emboscada se preparó la tercera noche después de la llegada del destacamento, el 24 de noviembre de 1764. De Beauterre se erigió él mismo el emplazamiento. Un pequeño claro en la ladera norte de la colina Besser, dentro de las tierras consagradas de la parroquia de Saint-Gilles, a unos 300 pasos de las casas exteriores del pueblo de La Chaux. Fue aquí donde se encontró el cuerpo de la última víctima hace 2 semanas. El inquisidor dispuso a los dragones en semicírculo alrededor del borde del claro, 3 detrás de cada cobertura, con órdenes de no moverse ni disparar sin su mandato. El capitán Dupré se colocó junto a de Beauterre, tras el ancho tronco de una vieja haya. Los mosquetes estaban cargados. Las mechas no estaban encendidas. La luz y el olor a lino quemado podrían asustar a la bestia prematuramente. Esperaron unas 3 horas. De Beauterre registró que alrededor de la 1 de la madrugada, la temperatura del aire descendió bruscamente sin motivo aparente. Podía notarlo por su aliento. El vaho que salía de su boca se había vuelto más denso y había comenzado a formar escarcha en el cuello de su capa más rápido de lo normal para una noche de noviembre. La niebla comenzó a elevarse desde el suelo, o mejor dicho, a descender desde lo alto de la ladera, como lo describieron los cazadores de Pomerol. En la niebla reinaba el silencio. El bosque que rodeaba el claro quedó enmudecido, incluso el viento. El hombre emergió del bosque, desde la encina, hacia el norte. De Beauterre lo describe con la precisión de un taquígrafo judicial que describe las pruebas. Un hombre de unos 45 años, alto, de hombros anchos, con un chaleco azul oscuro con botones plateados, botas altas de cuero y sin tocado. La ropa es cara, de estilo metropolitano, completamente inapropiada para un bosque de noviembre a las 3 de la mañana. El hombre caminaba a paso pausado por el claro, sin mirar a su alrededor, como un hombre que camina por su propia casa. De Beauterre examinó el rostro. Rasgos marcados, frente amplia, expresión serena y distante, como la de un hombre inmerso en un monólogo interior, sin prisa, sin recelo. El capitán Dupré extendió la mano para sacar su mosquete. De Beauterre lo detuvo con la mano. El hombre se quedó paralizado en medio del claro. Bajó la cabeza y permaneció inmóvil durante unos segundos, como si escuchara algo bajo tierra. Luego comenzó a desvestirse. Lentamente, metódicamente, sin mostrar ningún signo de locura ni fiebre, se quitó el chaleco, lo dobló con cuidado y lo extendió sobre la nieve. Se quitó la camisa, se quitó las botas. Todos sus movimientos fueron precisos y serenos. Cuando se enderezó, de Beauterre vio una línea oscura que recorría la columna vertebral del hombre, como una vieja cicatriz o un tatuaje, desde la base del cráneo hasta la parte baja de la espalda. Entonces comenzó el sonido. De Beauterre no encontró una comparación exacta y escribió directamente sobre ello. Lo describió como un sonido a la vez interno y externo, como si los huesos de una persona se rompieran todos a la vez, pero cada crujido individual fuera distinto y distinguible, como una rama seca bajo los pies. El hombre no gritó. Echó la cabeza hacia atrás y abrió la boca, pero en lugar de un grito, de su garganta salió un zumbido largo y bajo, que de Beauterre comparó con el sonido de un tubo de órgano en el registro más grave, solo que animado e irregular. La columna se arqueó hacia atrás en un ángulo imposible para el cuerpo humano. Los hombros se deslizaron hacia arriba y hacia afuera, ensanchándose. La piel de su espalda se rasgó siguiendo la misma cicatriz y se separó, dejando al descubierto algo oscuro y húmedo debajo. Según los cálculos de Beauterre, el proceso duró entre 40 y 50 segundos, o que quedó en pie en el claro después de que todo terminó. Medía al menos 3 metros de altura, a la cruz cuando estaba de pie, a 4 patas. Las extremidades posteriores eran más robustas que las anteriores, y presentaban una flexión inversa en la articulación de la rodilla, similar a la de un gran ungulado. Las extremidades anteriores no terminaban en patas en el sentido habitual. Los dedos eran largos, con articulaciones claramente distinguibles,
similares a las humanas, solo que el doble de grandes. De Botternes describe la lana como negra, pero no en el sentido habitual de la palabra. Escribe que absorbió la luz de la antorcha, que uno de los dragones, sin embargo, encendió por la impresión, sin emitir ningún reflejo, como si la lana estuviera compuesta de un material para el que no existiera la luz. La cabeza era grande, con un hocico alargado y orejas erguidas. Los ojos brillaban. De Botternes describe el color de los ojos como rojo, pero especifica, no un rojo reflejado, como el brillo de los ojos de los animales a la luz de una antorcha, sino un rojo natural, que proviene del interior, uniforme e inmutable, como las brasas en una chimenea, un segundo antes de apagarse. La criatura permanecía inmóvil en el claro. Miraba hacia el haya tras la cual se escondían de Botternes y Dupré. El inquisidor escribe que en ese momento comprendió con total claridad. Había sabido de la emboscada desde el principio. No había entrado en el claro porque no se había percatado de las 32 personas que lo rodeaban. Salió porque no le importaba. El capitán Dupré dio la orden de abrir fuego. Parte 5. La primera descarga fue disparada por 7 mosquetes simultáneamente. De Botternes contó los disparos. La distancia desde la posición de dragón más cercana hasta el centro del claro era de unos 20 pasos. A esa distancia, una bala de mosquete de 17 milímetros atravesaría una tabla de roble de 2 pulgadas de grosor. Los 7 disparos impactaron en el torso de la criatura. De Botternes lo vio con claridad. Con cada impacto, el pelaje oscuro temblaba como si hubiera sido golpeado por un puño, y el cuerpo se desplazaba hacia atrás por una fracción de segundo al recibir el impacto. Los impactos fueron reales. Las balas dieron en el blanco. La criatura no cayó. Ni siquiera cambió de posición. Tras la descarga permaneció inmóvil un segundo, como si esperara más. Luego bajó lentamente la cabeza y miró hacia un lado. De Botternes escribe que, en ese preciso instante, alguien entre los dragones pronunció en voz baja el nombre de la Virgen María. No como una plegaria, sino como un acto reflejo, como un hombre que ha sido golpeado y no ha tenido tiempo de pensar en su reacción. De las heridas salía humo, no sangre. De Botternes lo recalca y lo repite 2 veces, como si previera que este detalle será el primero en generar dudas. Un humo denso y oscuro, casi negro, se elevaba lentamente desde 7 aberturas en el costado y el hombro de la criatura. Junto con el humo llegó un olor. De Botternes lo describe como el olor a azufre quemado mezclado con algo orgánico, como el de un zapato de cuerno quemado, solo que muchas veces más intenso. Varios dragones apostados en las posiciones cercanas se quejaron posteriormente de picazón en los ojos y dolor de garganta que persistieron durante varios días después de la emboscada. Sus heridas sanaron. De Botternes observó este proceso durante unos 20 segundos mientras los dragones recargaban sus mosquetes. Los bordes de las heridas de entrada convergían lenta e irregularmente, como si tejido vivo se moviera bajo el pelaje, llenando la herida desde dentro. No había sangre ni líquido seroso. Solo se percibía humo y un olor que se desvanecía a medida que las heridas se cerraban. Para cuando el capitán Dupré ordenó una segunda descarga, no quedaba rastro del primer impacto en el cuerpo de la criatura. Se disparó una segunda andanada de 12 mosquetes. El resultado fue idéntico al de la primera. Tras la segunda andanada, la criatura se movió. De Botternes registra la dirección de su movimiento, no hacia el bosque, ni en retirada, directamente hacia las posiciones de los dragones. El inquisidor describe la forma de andar de la criatura como desproporcionada a su tamaño. Se movía con rapidez, pero no como una bestia corriendo, con un esfuerzo visible y un ritmo cada vez mayor. Aceleró de forma suave y silenciosa, como si el aumento de velocidad no requiriera ningún esfuerzo adicional por su parte. Al mismo tiempo, de Botternes señala un detalle particular que más adelante ocupará un lugar destacado en su análisis. Se encontraron huellas en la nieve bajo los pies de la criatura. Eran profundas, con una depresión de entre 12 y 15 centímetros
y un peso que correspondía a dicha profundidad. Pero entre las huellas a veces había huecos, demasiado largos para dar un paso y demasiado cortos para saltar. Era como si, en ciertos puntos de su recorrido, la criatura no hubiera tocado el suelo en absoluto. De Bouternes ordenó una tercera descarga a quemarropa. 8 mosquetes dispararon desde menos de 10 pasos. La criatura se detuvo un segundo, se tambaleó y comenzó a echar humo de nuevo. Luego se enderezó. Entonces, de Bouternes hizo algo que no estaba estipulado en ningún reglamento militar. Ordenó a los dragones que dispararan con precisión a la cabeza. Los siguientes 4 disparos dieron en el cráneo. Una bala entró justo entre los ojos. De Bouternes vio el momento del impacto y cómo la cabeza de la criatura salió disparada hacia atrás por el impacto. Una bola de plomo salió de la parte posterior del cráneo, junto con una nube de humo oscuro y cayó sobre la nieve. De Bouternes se acercó al lugar más tarde, después de que la criatura se hubiera internado en el bosque. Recogió la bala de la nieve y la examinó a la luz de una linterna. La bala estaba intacta, sin daños, como si hubiera atravesado el vacío en lugar de huesos y carne. No había sangre ni rastros de tejido orgánico en su superficie, solo una fina capa oscura y aceitosa que dejaba un residuo con olor a azufre en los dedos. De Bouternes envolvió la bala en un pañuelo y se la guardó en el bolsillo. El capitán Dupré, que estaba cerca, le preguntó al inquisidor qué creía que había sucedido. De Bouternes respondió que el plomo era inofensivo para la criatura. Dupré preguntó qué le aquejaba entonces. De Bouternes respondió que aún no lo sabía, pero que tenía la intención de averiguarlo antes de la próxima luna llena. Faltaban 11 días para la siguiente luna llena. Esa noche, la criatura no se adentró inmediatamente en el bosque. De Bouternes lo oyó durante aproximadamente 1 hora más. Movimiento entre los árboles al borde del claro, huellas pesadas en la nieve, de vez en cuando ese mismo sonido grave de órgano proveniente de la oscuridad. Luego todo quedó en silencio. Por la mañana, los guardias encontraron 18 balas de plomo ordenadas en fila sobre la nieve en los límites del campamento. La criatura recogía todas las balas que le habían disparado y las devolvía. De los 32 dragones que se incorporaron a las filas en Besserfield, solo 26 seguían con vida al amanecer del 25 de noviembre. De Bouternes no describe con detalle el momento del avance. Registra el resultado con la misma precisión meticulosa con la que registró todo lo demás, y es precisamente esta sequedad lo que hace que las páginas sean casi insoportables de leer. 6 muertos. Nombres, rangos militares, la naturaleza de las heridas. De Bouternes lo anotó por la mañana, a la luz del día, y su mano, a juzgar por el cambio de presión sobre la pluma, era firme. No se permitió ni una sola palabra innecesaria. Y el avance decisivo se produjo tras la tercera descarga, cuando quedó claro que el plomo no detenía a la criatura. Algunos dragones del flanco izquierdo rompieron la formación y se replegaron entre los árboles. Fue un error. De Bouternes escribe que la criatura reaccionó al movimiento de inmediato, del mismo modo que un cazador experimentado reacciona ante el intento de su presa de cambiar de posición. Se dirigió hacia el flanco izquierdo y avanzó rápidamente, sin dudarlo, eligiendo claramente a los que estaban en movimiento y no a los que permanecían inmóviles. De Bouternes registra en su diario un detalle que denomina una circunstancia que requería una explicación teológica inmediata. La criatura no mató a todos. De los 12 dragones del flanco izquierdo que rompieron la formación y se replegaron entre los árboles, 6 murieron en cuestión de minutos. 6 sobrevivieron. De Bouternes entrevistó a los supervivientes a la mañana siguiente y registró el testimonio de cada uno. Buscaba un denominador común entre quienes no habían sido afectados por la criatura, y lo encontró tras la tercera entrevista. Los 6 supervivientes llevaban crucifijos de madera. De Bouternes lo verificó personalmente, inspeccionando la ropa y el equipo de cada uno de los 26 dragones supervivientes. De los que no resultaron heridos aquella noche, 17 personas llevaban cruces pectorales de madera o iconos sobre una base de madera. Según sus compañeros,
Ninguna de las 6 víctimas llevaba cruces de madera. 2 de los fallecidos llevaban medallones de metal con imágenes de santos, y uno llevaba una cadena de plata sin colgante. Los 3 soldados fallecidos fueron descritos por sus compañeros como personas no religiosas, que no portaban ningún símbolo religioso. De Beauterne registró esta conclusión y añadió la fecha y la hora junto a ella. Luego añadió una frase, a la que dejó una sangría a ambos lados del texto, separándola del resto del texto como una declaración independiente. La criatura no solo reconoce los símbolos de la fe, sino que también reacciona ante ellos como si fueran un obstáculo físico. Esto no es un instinto animal ni un accidente. Esto significa que estamos ante algo que posee conocimiento de la naturaleza de los objetos consagrados y experimenta una aversión consciente hacia ellos. En otras palabras, es algo capaz de sentir miedo. Tras la inspección matutina de las pérdidas, el capitán Dupré se acercó a de Beauterne para preguntarle sobre las medidas que debían tomarse. El inquisidor respondió que inmediatamente entregaría a cada dragón una cruz de madera de las reservas de la iglesia de la parroquia de Saint-Gilles, y que a partir de ese momento, llevar un crucifijo sería una condición obligatoria para servir en el destacamento. Dupré cumplió la orden sin objeción alguna. De Beauterne señala que ninguno de los 26 dragones restantes se negó a tomar la cruz, incluidos 2 a quienes el capitán había descrito previamente como librepensadores convencidos. Como sabemos, el miedo es una fuente de fe más fiable que la convicción. Esa misma mañana, de Beauterne realizó una acción que describe brevemente y sin explicación. Caminó por el borde del claro de Besser y examinó las huellas que la criatura había dejado en la nieve durante su encuentro nocturno. Las huellas partían del borde del bosque y llegaban al centro del claro, luego a las posiciones del flanco izquierdo y finalmente regresaban al bosque. De Beauterne la siguió hasta el borde del bosque. Más allá de la línea de árboles, las huellas continuaban durante otros 100 pasos adentrándose en el bosque y luego terminaban. Ni en una guarida, ni en un refugio. Simplemente terminaron en medio de nieve pura, como si lo que los había dejado hubiera dejado de existir en ese lugar, o hubiera abandonado la tierra de una forma distinta a la de caminar. De Beauterne examinó la nieve alrededor de las últimas huellas. No se encontraron más huellas. No se encontraron rastros de sangre ni de otras secreciones, a pesar de que aquella noche se dispararon no menos de 30 balas de mosquete contra la criatura. Tampoco había ramas caídas ni maleza alterada. Solo había 7 manchas oscuras y aceitosas en la nieve, situadas alrededor de la última huella, a 1 metro de distancia aproximadamente, formando un círculo irregular. De Beauterne tomó una muestra de un punto de la punta de su cuchillo y la olió. Olía a azufre. Regresó al campamento sin contarle a nadie lo que había encontrado. El mismo día, 25 de noviembre, llegaron noticias del pueblo de Soderac, situado a 4 leguas al noreste. Esa noche, 2 cadáveres fueron hallados allí, un campesino y su esposa, en tierra consagrada cerca de la capilla parroquial. Una cruz invertida estaba grabada en la frente de ambos. La criatura no perdió el tiempo. Faltaban 10 días para la próxima luna llena, y de Beauterne aún no sabía cómo detenerla. La abadía de Saint-Pierre de Sauzet llevaba 40 años vacía. El último monje se marchó en 1724 por razones que los documentos eclesiásticos de la diócesis de Manda describen de forma evasiva. Circunstancias espirituales que no le permiten seguir sirviendo en este lugar. De Beauterne llegó a la abadía a caballo al día siguiente de pasar la noche en el claro de Besser, solo, dejando un destacamento en el pueblo bajo el mando de Dupré. Solo llevaba consigo una alforja con material de escritura, un pedernal, 2 antorchas y un pequeño breviario encuadernado en cuero. La biblioteca de la abadía se encuentra en mejores condiciones de lo que cabría esperar de un edificio abandonado. De Beauterne explica esto por el grosor de los muros de piedra, que impedían que la humedad penetrara en el interior, y por el hecho de que el techo de la sala de la biblioteca se mantuvo en pie, aunque en el refectorio y en varias celdas ya se había derrumbado. Los libros permanecían en los estantes,
en el mismo orden en que habían sido dejados 40 años atrás. Algunos estaban mohosos, otros se desmoronaban al primer contacto, pero aproximadamente un tercio de la colección resultó ser legible. De Butern pasó 3 días en la biblioteca. No describe qué buscó exactamente durante esas primeras horas, pero a partir de los textos que enumera en su diario como estudiados, es posible reconstruir la lógica de su búsqueda. Comenzó consultando las crónicas monásticas de la propia abadía, con la esperanza de encontrar referencias a casos similares anteriores en la zona. Encontró varios registros que datan del siglo XVI sobre las andanzas nocturnas del espíritu maligno en los bosques circundantes, pero los registros eran breves y carecían de detalles útiles para investigación. A continuación, pasó a analizar textos teológicos sobre la naturaleza de la posesión y la encarnación demoníaca. Al segundo día, de Beuternes llegó al estante inferior de la estantería del fondo, donde se guardaban textos manuscritos sin encuadernar, cosidos con hilo y envueltos en lino. Entre ellos encontró lo que más tarde denominó en su diario la clave para comprender la naturaleza del mal de Gévaudan. El manuscrito no tenía portada ni firma. De Beuternes lo dató aproximadamente a mediados del siglo XVII, basándose en la naturaleza de la caligrafía y el uso de las palabras. Se trataba de una descripción detallada de un ritual conocido por el autor del manuscrito por su nombre en latín, que traducido literalmente significaba invocación mediante la sangre y la renuncia. De Beuternes no reproduce el contenido del ritual en su totalidad en su diario, limitándose a un breve resumen de su estructura y consecuencias. A juzgar por el texto, esta restricción fue una decisión consciente del inquisidor. Él indica directamente que la descripción completa del ritual no debía registrarse en un documento que pudiera caer en manos equivocadas. De lo que de Beuternes registró, se desprende lo siguiente. El ritual descrito en el manuscrito representa un acto voluntario de transferencia de alma a cambio de una transformación física. La persona que inicia el rito, es decir, quien acepta las obligaciones a cambio del don, debe ser de noble cuna, ya que, como afirma el autor del manuscrito, solo la sangre aristocrática contiene una concentración suficiente de lo que él llama la sustancia de la voluntad, necesaria para la encarnación estable de la naturaleza demoníaca. La transformación se produce de acuerdo con el ciclo lunar, alcanzando su plenitud en la noche de luna llena, cuando la frontera entre el mundo terrenal y el infernal se adelgaza hasta el punto de que la naturaleza demoníaca puede trascender la envoltura humana. El resto del tiempo, quien sufre la maldición conserva forma e inteligencia humanas, aunque el autor del manuscrito observa una destrucción gradual de estas últimas a medida que nos acercamos a cada luna llena posterior. De Beuternes copió otro fragmento del manuscrito relativo a las vulnerabilidades de la criatura. Los metales comunes, incluidos el hierro y el plomo, no causan daño al portador de la maldición en estado transformado, ya que la naturaleza demoníaca asegura la regeneración del tejido dañado debido a la sustancia infernal. El único metal capaz de interferir con esta regeneración es la plata consagrada según los ritos de la Iglesia, puesto que la plata, por su propia naturaleza, es un metal hostil a la oscuridad, y la consagración añade a esta naturaleza una sanción espiritual contra la cual la sustancia infernal no tiene defensa. Una bala hecha de esa plata, que alcanza el corazón del portador de la maldición en el momento de la transformación, rompe la conexión entre la naturaleza demoníaca y la envoltura humana, devolviendo el alma a su estado original, es decir, a la muerte, de la que el pacto la mantenía alejada. De Beuternes cerró el manuscrito al tercer día, ya entrada la noche. Se sentó a la mesa de la biblioteca a la luz de la última linterna y, a juzgar por el texto del diario, no tomó notas durante varios minutos. Luego escribió una sola frase que resumía sus 3 días en la abadía. Era breve. Sabe a qué se enfrenta y sabe qué hacer al respecto. Quedaba por ver quién era exactamente el que sufría la maldición.
Pero antes de que pudiera escribir la siguiente línea, se oyó un sonido proveniente del patio de la abadía. De Boternes lo describe con precisión. Pasos pesados y pausados sobre las losas de piedra del patio. 4 extremidades. Una larga pausa. Entonces, un sonido grave de órgano, el mismo que el inquisidor había oído en el claro de Besser, duró varios segundos y terminó tan repentinamente como había comenzado. Luego, silencio. De Boternes permaneció inmóvil. Anotó la hora en su reloj de bolsillo. Las 9:30 de la noche, 27 de noviembre de 1764. Luego terminó la frase, interrumpido por el ruido proveniente del patio. La frase decía: «La criatura sabe que está aquí». Faltaban 8 días para la siguiente luna llena. El mapa de la finca cayó sobre la mesa de la biblioteca de la abadía, encima de los registros parroquiales, a la mañana siguiente. De Boternes lo había solicitado al notario local el primer día después de llegar a Gévaudan, pero solo ahora lo recibió. Un mensajero trajo un paquete del pueblo junto con una carta del capitán Dupré, en la que informaba de que la situación en el campamento era estable. No había habido bajas, pero 3 dragones se negaron a realizar el servicio nocturno e insistieron en regresar a Clermont-Ferrand. De Boternes leyó la carta, la dejó a un lado y desplegó el mapa. La provincia de Gévaudan, en 1764, estaba dividida entre varios grandes terratenientes. De Boternes ya conocía esto en términos generales incluso antes de abandonar Versalles, pero un mapa detallado con los límites de las posesiones mostradas le reveló algo que no había podido percibir en los informes. Pasó varias horas comparando el mapa con una lista de ubicaciones de ataques previamente recopilada, marcando cada ubicación con finas líneas de lápiz de carbón. Los resultados fueron inequívocos. Los 29 lugares de ataque registrados hasta finales de noviembre de 1764 estaban ubicados dentro de la misma franja de tierra. Este cinturón estaba formado por parcelas campesinas y tierras comunales que rodeaban por 3 lados una vasta finca perteneciente a uno de los mayores terratenientes de la provincia. De Boterne no menciona su nombre explícitamente en ninguna parte del diario. Se refiere a él mediante una alegoría recurrente que utiliza a lo largo del texto: el dueño de las tierras del norte. El nombre fue posteriormente establecido por investigadores al comparar datos heráldicos con el escudo de armas de un anillo hallado en el mismo estuche de plomo que el diario. No es necesario revelarlo aquí. De Boternes registró la siguiente observación. Una comparación del mapa de propiedades con la lista de ataques revela un patrón que no puede ser accidental. Las víctimas son exclusivamente campesinos, cuyas familias se han negado a ceder sus tierras al propietario de los terrenos del norte durante los últimos 3 años. Estas negativas están registradas en actas notariales. Conté 18 de ellas para el periodo comprendido entre 1761 y 1764. Todas las familias que presentaron al menos una de estas demandas perdieron a uno o más de sus miembros en ataques. Las familias que vendieron sus tierras voluntariamente o que no tuvieron disputas con el propietario de las tierras del norte no sufrieron ningún daño. No he encontrado ni una sola excepción a esta regla. De Botern también descubrió lo siguiente. El propietario de las tierras del norte era conocido en la provincia como un hombre retraído y solitario, que rara vez aparecía en público, no recibía visitas y casi nunca asistía a los servicios religiosos. El sacerdote local, Malherbe, mencionó esta última circunstancia en una conversación con el inquisidor durante los primeros días de la investigación, pero de Boterne no le dio la debida importancia en aquel momento. Volvió a este detalle y lo anotó junto a su observación sobre el mapa. El notario que entregó el mapa por mensajero incluyó una breve nota adjunta al paquete. En él informaba de que el propietario de las tierras del norte había empezado a aparecer por el pueblo con aún menos frecuencia en los últimos meses que antes, y que la última vez que se le vio en público fue hace unos 2 meses, a principios de octubre. Los sirvientes de la finca se mostraron evasivos al ser preguntados por la salud de su amo.
Las puertas de la finca permanecían cerradas día y noche. De Botern dobló el mapa y lo guardó en su alforja. Acto seguido, escribió una carta al capitán Dupré, ordenándole que estableciera de inmediato una vigilancia encubierta de la finca del propietario de las tierras del norte y que registrara todos los movimientos en sus inmediaciones durante la noche. Se le ordenó a Dupré que actuara con discreción y que no emprendiera ninguna acción sin una orden directa del inquisidor. La carta fue enviada de vuelta al pueblo por el mismo mensajero. De Boternes permaneció un día más en la biblioteca de la abadía. Estudió los documentos de exorcismo de la Iglesia que había traído consigo desde Versalles en un sobre sellado con el sello personal del nuncio. Los documentos contenían descripciones de 6 casos documentados de licantropía, registrados por investigadores eclesiásticos en varios países europeos durante el siglo y medio anterior. De Bethern los leyó metódicamente, tomando notas en los márgenes y comparando los síntomas descritos con lo que él mismo había visto en el claro de Besser. Había suficientes similitudes como para no dejar lugar a dudas sobre la naturaleza de la amenaza. Pero uno de los 6 actos contenía un detalle que no figuraba en los demás, lo que obligó a de Botern a releer la sección correspondiente 3 veces. El informe describía un incidente ocurrido en Flandes en 1603. Allí, el portador de una maldición fue destruido con plata consagrada. Sin embargo, el investigador que redactó el informe añadió una advertencia especial al final. Que sepan aquellos que se enfrenten a tal mal en el futuro. El portador de la maldición licantrópica, al presentir la proximidad de la muerte a través de la plata consagrada, es capaz de transmitir la maldición mediante una mordedura en los últimos segundos de vida. Para la transmisión, basta con el contacto de la saliva del huésped con una herida abierta. El nuevo huésped no será consciente de su condición hasta la primera luna llena. Después de eso, se convertirá en igual que su predecesor. De Boternes hizo una anotación junto a este párrafo. Consistía en 3 palabras en latín que, traducidas, significaban «recuerda esto». Faltaban 6 días para la próxima luna llena. La plata de la iglesia de Gévaudan se fundía clandestinamente por la noche en una fragua a las afueras del pueblo de Langogne. De Botern negociaba personalmente con el herrero, sin intermediarios. Pagó con sus propios fondos, sin emitir una orden de requisición, lo que habría requerido una justificación oficial y habría dejado constancia en los archivos provinciales. El sacerdote Malherbe entregó al inquisidor 3 cálices de plata antiguos y una patena de la sacristía que, según dijo, databan de no más tarde del siglo XII. Malherbe no hizo preguntas sobre el propósito de su fundición. Simplemente preguntó si esa cantidad de metal sería suficiente. De Botern respondió que debería ser suficiente si usaban balas pesadas de gran calibre, una para cada mosquete del destacamento. El herrero trabajaba con las contraventanas cerradas y la puerta con llave. De Botern permaneció junto a la fragua toda la noche. Mientras la plata se fundía en el crisol, el inquisidor recitaba en voz alta una oración de exorcismo sobre cada molde antes de verter el metal en él. Leyó el texto, sosteniendo el libro de oraciones abierta en su mano izquierda y con la derecha protegiendo la página del calor del horno. La oración era larga, en latín, con invocaciones repetidas que duraban unos 4 minutos cada una. Las 26 formas duraron más de 3 horas. De Boternes describe este proceso brevemente, casi sin detalles. Sin embargo, sí registra un detalle, que ocupa un párrafo aparte en sus notas. Mientras recitaba la oración sobre la tercera forma, el herrero se apartó de la fragua y me hizo un gesto hacia la superficie de la plata fundida en el crisol. El metal en el crisol comenzó a moverse, sin relación alguna con el calor o la agitación. Su superficie empezó a ondularse finamente, como el agua al viento, a pesar de que no había corriente de aire en la fragua. Las ondas continuaron durante unos segundos, y luego cesaron tan repentinamente como habían comenzado. El herrero se persignó. Yo seguí leyendo. Más tarde consideré que esto no era una mala señal, sino todo lo contrario. Una confirmación de que el metal reacciona a la santificación del mismo modo
que todo lo que es hostil a la gracia reacciona ante ella. 26 balas estaban listas al amanecer. De Beutern examinó cada una después de que se enfriara. Las balas resultaron tener una forma irregular, ser más pesadas que una bala de plomo estándar del mismo calibre y de un color notablemente más claro. De Bouternes los guardó en una bolsa de cuero, que ató con una cuerda empapada en aceite bendito procedente de las reservas del cura Malherbe. Por la mañana, regresó al campamento. El capitán Dupré informó sobre los resultados de su observación de la finca durante los últimos 2 días. 2 dragones apostados en un puesto oculto a lo largo del camino norte que conduce a las puertas de la finca no vieron ningún movimiento durante el día. La noche del primer día, uno de los observadores, el soldado raso Claude Foret, informó haber visto una luz parpadeante e irregular en una de las ventanas del piso superior del edificio principal, como la de una vela o un pequeño fuego. La luz permaneció encendida durante aproximadamente 2 horas, y luego se apagó pasada la medianoche. Esa misma noche, se encontró otra víctima en la aldea de Lachio, ubicada a la vista directa del muro norte de la finca. De Bouternes combinó esta observación con el mapa y llegó a la siguiente conclusión. En las noches de ataques, la finca muestra luces en las ventanas. En las noches sin ataques, la finca está a oscuras. La correlación es directa y consistente. Dupré escuchó esta conclusión en silencio, y luego preguntó si el inquisidor tenía intención de solicitar una orden de registro de la finca al intendente provincial. De Bouternes respondió negativamente y explicó el motivo. El propietario de las tierras del norte, como importante aristócrata con conexiones directas en la corte, tenía recursos suficientes para prolongar cualquier procedimiento oficial durante semanas. La solicitud oficial le será comunicada de inmediato a través de la administración provincial, donde sin duda tiene informantes. El portador de la maldición advertido desaparecerá o tomará medidas de represalia. De Bouternes añadió que la detención oficial del aristócrata requeriría pruebas que él no podría presentar ante ningún tribunal civil en Francia sin ser ridiculizado o encarcelado. Se necesitaba un enfoque diferente. De Bouternes dedicó el resto del día a planificar la operación final. Estudió el terreno que rodeaba la finca en un mapa. Entrevistó a varios campesinos sobre la ubicación de los edificios dentro de la propiedad y elaboró un diagrama de los accesos. Luego le pidió al sacerdote Malherbe el calendario exacto del ciclo lunar para los próximos días. Malherbe trajo un almanaque y un libro de referencia astronómica de la iglesia. De Bouternes recopiló los datos y estableció la hora exacta. La siguiente luna llena se produjo 5 días después, en la noche del 2 al 3 de diciembre de 1764. Fue en esta noche cuando el portador de la maldición sufriría una transformación completa al anochecer. Fue en esta noche cuando se le encontraría. De Bouternes registró la fecha y la hora de la salida de la luna. Junto a él, escribió el nombre del lugar que había elegido para el enfrentamiento final tras estudiar el mapa e interrogar a los aldeanos. Un antiguo cementerio abandonado al oeste del pueblo de Pomerol, un espacio cerrado, delimitado por muros de piedra en 3 de sus lados. Una antigua cripta en la esquina norte podría haber servido como refugio forzoso para la criatura acosada por las antorchas. Terreno consagrado, que otorgaba ciertas ventajas, si no absolutas, al bando defensor. De Bouternes cerró el cuaderno y lo guardó en su alforja, junto a la bolsa de cuero que contenía las balas de plata. Aquella noche no se oyó ni un solo ruido en la finca. No se encendió ninguna luz en las ventanas. Los vigilantes de Dupré no detectaron ningún movimiento hasta el amanecer. Esto era peor que si las luces hubieran estado encendidas. La niebla llegó antes de que saliera la luna. De Bouternes registró la hora. Alrededor de las 4 de la tarde del 2 de diciembre de 1764, el cielo sobre Gévaudan comenzó a cambiar. No eran nubes, ni nevadas. Era niebla, que descendía desde lo alto, desde las colinas, espesa y fría, moviéndose contra el viento. De Bouternes destacó especialmente esta discrepancia.
Aquel día el viento soplaba del oeste, mientras que la niebla se desplazaba desde el norte, desde la dirección de la finca del propietario de las tierras del norte. 2 dragones de la patrulla, que habían sido retirados de su puesto en la carretera del norte y regresados al campamento para participar en la operación nocturna, informaron que la niebla había comenzado a acumularse alrededor de las murallas de la finca hacia el mediodía, mucho antes del anochecer. La temperatura del aire había bajado varios grados hacia las 3 de la tarde, en un tiempo que de Botern calculó en menos de media hora. Lo determinó observando el comportamiento de los caballos. Los animales comenzaron a descansar y a acurrucarse juntos sin razón aparente, algo que hacen los caballos durante una repentina ola de frío o cuando perciben la presencia de un gran depredador. De Botern ordenó que llevaran los caballos al establo y los encerraran. Desde el principio no había llevado caballos a la misión nocturna. Después de la noche en el claro de Besser, era obvio que la presencia de la criatura estaba provocando un pánico incontrolable en los animales. El destacamento partió del pueblo 1 hora después de la puesta del sol, en completo silencio, sin tambores ni trompetas. De Botern iba a la cabeza, seguido de cerca por el capitán Dupré. 24 dragones avanzaron en columnas de 2. Cada uno con un mosquete y 2 pistolas cargadas colgadas al cinturón. Las antorchas no se encendieron hasta que llegaron a sus posiciones. Cada uno llevaba un crucifijo de madera alrededor del cuello. De Beuterne llevaba una bolsa de cuero con balas de plata en el pecho, debajo de la capa, sujeta con el mismo cordón que su propia cruz pectoral. El cementerio del pueblo de Pomegol estaba situado en una pequeña colina al oeste de las casas exteriores, rodeado por un muro bajo de piedra. De Boterne había estado aquí 2 días antes, a plena luz del día, inspeccionando las posiciones. Ahora, entre la niebla y la oscuridad, el cementerio tenía un aspecto diferente. La niebla era más espesa aquí que en el pueblo, como si se hubiera asentado precisamente en esta llanura entre las colinas. Aunque el cementerio se encontraba en una colina, y la lógica del terreno no ofrecía ninguna explicación para ello. De Boternes registró esta observación sin hacer comentarios. El destacamento tomó posiciones alrededor del perímetro del cementerio a medianoche. De Boternes desplegó a los dragones de la siguiente manera. 6 hombres armados con antorchas y mosquetes ocupaban el lado este de la muralla, bloqueando la entrada principal a través de la puerta. Otras 8 personas se dividieron en 2 grupos de 4 y ocuparon los muros norte y sur desde el interior, detrás de las lápidas. 6 hombres permanecieron fuera del muro occidental, cerca de la cripta, para cortar la retirada en caso de que la criatura intentara escapar por la esquina norte. De Boternes, Dupré y 4 de los mejores tiradores ocupaban el centro del cementerio, cerca de una antigua cruz de piedra de unos 2 metros de altura que se alzaba en la intersección de 2 caminos principales. De Boternes cargó personalmente un mosquete con una bala de plata, en presencia del capitán Dupré. Distribuyó las 25 balas de plata restantes entre los tiradores seleccionados, 3 para cada uno y 4 para él. Los dragones restantes estaban armados con munición de plomo común, con órdenes de usarla únicamente para distraer y hacer retroceder a la criatura, sin esperar ningún efecto dañino. La luna salió poco después de la 1 de la madrugada. De Botern no la vio salir. Para entonces la niebla había ocultado por completo el cielo. Determinó la salida del sol por el cambio en la naturaleza de la niebla. Esta comenzó a brillar desde dentro con una luz débil y difusa, de color blanco lechoso, uniforme, sin una fuente aparente. El cementerio se hizo lo suficientemente visible como para distinguir las siluetas de las lápidas y el movimiento entre ellas. El primer sonido provino del norte, pocos minutos después de que la luz de la luna comenzara a abrirse paso entre la niebla. De Buterne lo describe como el sonido de pasos sobre hierba helada, pesados, pausados, con intervalos demasiado largos para un paseo normal y demasiado cortos para correr. Ya había oído ese paso en Besser-Kriering. Varios dragones cerca del muro norte alzaron sus mosquetes. De Botern levantó la mano, exigiéndoles que mantuvieran su posición. Los pasos se detuvieron en el borde exterior del muro norte.
La pausa duró aproximadamente 1 minuto. De Beternes permaneció de pie en el centro del cementerio, sosteniendo el mosquete con la bala de plata en la boca, y esperó. Entonces, entre la niebla, se oyó una risa. No un grujido de bestia ni un aullido. Risa. De Boternes lo describe con la misma precisión con la que describía todo lo demás. Una voz masculina, grave, con una articulación clara, que pronunciaba algo ininteligible entre ataques de risa. La voz era humana, era aristocrática, y provenía de varias direcciones a la vez, como si no fuera un solo ser el que ríe, sino varios, ubicados alrededor de todo el perímetro del cementerio. De Buterne escribió en su diario que fue en ese momento cuando varios dragones comenzaron a retroceder desde sus posiciones hacia el centro del cementerio, hacia él, no por orden, sino por instinto, como hombres en la oscuridad que se dirigen hacia el único punto de referencia familiar. De Beutern no los detuvo. Comprendió que no tenía sentido seguir protegiendo el perímetro. Un resplandor rojo comenzó a emerger de la niebla en la puerta oriental. 2 luces, inmóviles, a unos 2 metros del suelo, separadas por una distancia equivalente al ancho de una cabeza grande. No se movían ni parpadeaban, simplemente brillaban en la niebla, mirando hacia el centro del cementerio con la misma calma y serenidad con la que el hombre del jubón azul oscuro había cruzado el claro de Besser 11 días atrás. De Boternes alzó su mosquete. Faltaban solo unos días para la próxima luna llena. Ya estaba en el cielo, y el velo entre los vivos y el infierno era más delgado que nunca. Las puertas del cementerio comenzaron a abrirse lentamente desde el interior, aunque ninguno de los dragones se acercó. Entraron a pie, como un amo que entra en su propia finca. De Beterne lo observaba desde una distancia de unos 30 pasos, con el mosquete en alto pero sin disparar. La posición cerca de la cruz de piedra central ofrecía una buena vista de todo el cementerio, y el inquisidor aprovechó esos segundos para lo que había ido a hacer allí, mirar y recordar. La entrada del diario correspondiente a este momento es una de las más detalladas de todo el texto, lo que dice mucho sobre el carácter de Boternes. Incluso mientras apuntaba con un arma a la criatura que había visto en acción en el claro de Besser, el inquisidor continuó trabajando. La criatura tenía un aspecto diferente bajo la luna llena que durante el primer encuentro. De Boternes lo menciona directamente. Era más grande, no por unos pocos centímetros, sino de forma significativa, como si la luz de la luna, incluso dispersa por la niebla, añadiera otra dimensión a su tamaño. La lana que de Boternes había descrito como negra a la luz de las antorchas en el claro de Besser, ahora se veía diferente bajo el resplandor lechoso de la niebla. No era negra, sino que simplemente no lo era. Era como si, donde debería estar la superficie del cuerpo, hubiera un espacio en el que la luz dejara de existir. El límite entre la criatura y la niebla que la rodeaba era irregular y cambiante, como el límite entre el humo y el aire. Los ojos rojos no parpadeaban. La criatura cruzó el cementerio desde la puerta hasta la primera fila de lápidas en cuestión de segundos, sin aceleración aparente. De Boternes ordenó a los dragones de los muros norte y sur que encendieran sus antorchas. 8 luces parpadearon simultáneamente. La criatura se detuvo. De Boternes registra esta reacción y la analiza de inmediato, en el mismo texto, sin posponer la conclusión. Las antorchas no dañaron a la criatura. No retrocedió ante las llamas. No mostró signos de dolor ni de miedo. Pero se detuvo. De Boternes sugirió que la luz de la antorcha estaba alterando su percepción del espacio, anulando la ventaja que le proporcionaba la oscuridad. La criatura cazaba en la oscuridad no porque temiera la luz, sino porque la oscuridad era su entorno natural, lo que le proporcionaba una ventaja táctica. Privado de esa superioridad, se adaptó en cuestión de segundos. La criatura bajó la cabeza y no se dirigió directamente hacia el centro del cementerio, sino en diagonal, hacia el muro sur, donde 4 dragones se encontraban con antorchas. El movimiento era rápido y bajo, casi horizontal,
no como el de un animal que se mueve al atacar. De Boternes lo compara con el movimiento del agua que fluye alrededor de un obstáculo. La criatura no se dirigió hacia los dragones, sino que fluyó entre las lápidas, utilizando cada refugio, como si conociera de memoria la ubicación de cada piedra en ese cementerio. El capitán Dupré ordenó una descarga. 8 mosquetes, munición de plomo común. El resultado fue el mismo que en Besser Clearing. Impactos, humo, regeneración instantánea. Pero de Boternes registra una diferencia con respecto al primer encuentro. En el claro, tras las andanadas, la criatura permaneció inmóvil, demostrando indiferencia ante el plomo. Aquí no se detuvo. Continuó avanzando bajo la lluvia de balas, como un hombre que se mueve bajo la lluvia, sin tiempo para refugiarse. Las balas no lo detuvieron, lo irritaron. 2 dragones apostados en la muralla sur soltaron sus mosquetes y huyeron. De Boternes no los condena en su diario, simplemente registra el hecho y sus consecuencias. La criatura reaccionó de inmediato ante los corredores, como cualquier depredador reacciona ante el movimiento de su presa. Se giró hacia ellos y aceleró. De Viterne gritó una orden para que se detuvieran, pero de los 2 que habían empezado a correr, solo uno la oyó y se detuvo. El otro siguió corriendo hacia la puerta este. De Boternes no describe qué le sucedió después a este hombre. Solo registra su nombre. Soldado Etienne Maurice, 23 años, de Clermont-Ferrand. Y la fecha que aparece al lado. Los dragones restantes se replegaron al centro del cementerio, agrupados alrededor de Botern y la cruz de piedra. Mantuvieron las antorchas en alto. La criatura se detuvo a 20 pasos de distancia, cerca de una hilera de lápidas, y se quedó inmóvil de nuevo. Los ojos rojos se movían lentamente de un rostro al otro, como si la criatura estuviera contando los que le quedaban. Luego se rió. De Boternes describe esa risa con detalle, porque, según él, en ella residía la mayor parte del horror que experimentó aquella noche. No era el tamaño de la criatura, ni su velocidad, ni su inmunidad al plomo. Era la risa. Porque la risa era inconfundible. De Boternes escuchó entonaciones similares en Versalles, en los salones de estado, entre personas que se reían de aquellos que estaban por debajo de ellos en rango. Era la risa de un hombre que sabe que el resultado de una situación está predeterminado, y que está predeterminado a su favor. La criatura se burlaba. De Boternes bajó la mirada hacia el mosquete que sostenía, luego lo alzó y apuntó al centro del pecho de la criatura. La distancia era suficiente para un disparo certero. Una bala de plata se alojó en el cañón. La oración de exorcismo recitada sobre cada molde de fundición. Metal consagrado de cálices del siglo XII. De Boternes no coció. Bajó el mosquete y ordenó a los dragones con antorchas que comenzaran a avanzar hacia la criatura, en fila india, paso a paso, obligándola con fuego a dirigirse hacia la esquina norte del cementerio, donde se encontraba la cripta. Se dio cuenta de que tenía que disparar a quemarropa, no porque pudiera fallar a 20 pasos, porque el manuscrito de la abadía hablaba de la vulnerabilidad del corazón, y de Boternes no estaba seguro de que, dada la estructura anatómica demoníaca de la criatura, el corazón estuviera ubicado donde está en los humanos. Era imposible fallar. Quizás no habría una segunda oportunidad. La fila de antorchas avanzó. La criatura retrocedió. Lentamente, con evidente reticencia, volvieron a atacar el fuego con estocadas certeras que obligaron a los dragones exteriores a retroceder tambaleándose, pero no detuvieron el movimiento de las filas. De Boternes caminaba por el centro, detrás de la primera fila de antorchas, con el mosquete al hombro. Estaba a unos 10 pasos de la cripta cuando la criatura se detuvo y se giró directamente hacia él. Sabía lo que estaba pasando. De Boternes estaba seguro de ello. Comprendió que lo estaban haciendo retroceder deliberadamente, que no se trataba de pánico ni de una presión caótica, sino de un movimiento planificado hacia un punto específico. Y en el instante en que se detuvo y se giró directamente hacia el inquisidor, con sus ojos rojos fijos en los suyos, De Boternes se dio cuenta de algo más.
Sabía de balas de plata. La criatura atacó directamente a de Bauternes, dejando de lado la lógica de la retirada. Saltó desde parado, sin tomar impulso, sin ningún movimiento preliminar que pudiera haber delatado su intención. Simplemente se detuvo a 10 pasos de la línea de antorchas y al segundo siguiente ya estaba en el aire, cubriendo la distancia con un solo movimiento, como un árbol talado que cae. De Bauternes logró hacer lo único posible. Se hizo a un lado y cayó de rodillas detrás de una lápida de piedra, exponiéndose no a sí mismo al golpe, sino al espacio donde había estado parado un segundo antes. La criatura pasó por encima de él, derribando a 2 dragones de la primera fila de antorchas, y se estrelló contra la cruz de piedra en el centro del cementerio. La cruz resistió. De Bauternes anotó esto por separado. Una antigua cruz de piedra, de unos 2 metros de altura, que había permanecido en este cementerio durante al menos 150 años, no se cayó ni se agrietó al ser golpeada por una criatura que pesaba varios cientos de libras, según la estimación de Bauternes. La criatura retrocedió con el mismo movimiento que de Bauternes había observado antes, al entrar en contacto con crucifijos de madera. No fue una reacción de dolor ni de miedo. Un tirón brusco e involuntario, como el de una mano que se aparta de un metal caliente antes de que la mente pueda siquiera percibir la quemadura. Los 2 dragones caídos se levantaron. Uno de ellos perdió la antorcha, el otro la sujetó. De Bauternes se levantó de detrás de la lápida y se encontró a 7 pasos de la criatura, más cerca de lo que había previsto. Tenía el mosquete en las manos, cargado y amartillado. La criatura permaneció de pie junto a la cruz de piedra, mirando al inquisidor, y no se movió. Unos ojos rojos lo miraban fijamente desde una altura de 3 metros, sin pestañear, impasibles, sin la risa que de Bauternes había oído minutos antes. De Bauternes alzó su mosquete. La criatura volvió a saltar, pero no hacia él. Saltó hacia el dragón más cercano, el soldado raso Henri Levaux, que sostenía una antorcha y se encontraba a la derecha y ligeramente detrás del inquisidor. De Bauternes comprendió el cálculo de inmediato. La criatura estaba eliminando la iluminación. Sin antorchas, las filas se desmoronarán. Los dragones huirán, y la oscuridad devolverá a la criatura la ventaja táctica que perdió cuando se encendieron las hogueras. De Bauternes gritó órdenes para que Levaux cayera, pero el dragón reaccionó más lento que los movimientos de la criatura. El capitán Dupré disparó su pistola a quemarropa contra el flanco de la criatura mientras saltaba. Plomo puro. La criatura se tambaleó en el aire por el impacto, y eso bastó. Levaux cayó al suelo, con la antorcha aún en la mano. El golpe no alcanzó al hombre, sino que impactó en la lápida que tenía detrás. La piedra se partió por la mitad. La criatura aterrizó, se dio la vuelta y se encontró entre de Bauternes y el capitán Dupré. De Bauternes describe los siguientes segundos con la precisión que solo posee alguien cuya mente sigue funcionando en una situación en la que la mayoría de la gente deja de pensar y empieza a reaccionar. Vio el lado izquierdo de la criatura frente a él. La distancia era de unos 4 pasos. A la luz de las 4 antorchas restantes, pudo ver la caja torácica de la criatura, su movimiento al respirar, sus enormes extremidades delanteras agachadas. La criatura miraba a Dupré, no a él. De Bauternes alzó su mosquete, apuntó el cañón a un punto del lado izquierdo del pecho de la criatura, que correspondía aproximadamente a la ubicación del corazón en un ser humano. Ajustó la puntería según la anatomía diferente y disparó. Según varios campesinos del pueblo de Pomerol, el disparo se oyó con claridad, a pesar de la niebla y la distancia. Uno de ellos describió posteriormente al sacerdote Malherbe que el sonido no se parecía al de un disparo de mosquete común, más fuerte y con un regusto diferente, como si una campana hubiera resonado en el aire junto con el disparo. La criatura no cayó inmediatamente. De Bauternes lo registra con la misma precisión con la que registraba todo lo demás. La bala de plata entró por el lado izquierdo del pecho de la criatura. El humo se elevó inmediatamente, tal como sucedió cuando el plomo común impactó en el campo Besser. Pero este humo era diferente.
No era oscuro ni aceitoso, sino blanco, casi resplandeciente en el brillo lechoso de la niebla, espeso y denso, proveniente no de la herida, sino del interior de todo el cuerpo, como si algo dentro de la criatura hubiera comenzado a arder. La criatura se enderezó, lentamente, muy lentamente, como un hombre que se levanta tras un fuerte golpe sin darse cuenta aún de la gravedad de sus heridas. Sus extremidades delanteras se separaron. La cabeza cayó hacia atrás. De la garganta de la criatura salía un sonido que de Boternes describe con mayor detalle que cualquier otro sonido en su diario, porque no pudo encontrar una analogía exacta para él, y fue probando una tras otra, rechazando cada una por considerarla insuficiente. Al final, escribió lo siguiente. No era el rugido de un animal, ni el grito de un hombre. Era algo que incluía ambos sonidos al mismo tiempo, y además, contenía algo más. Un tercer elemento para el que no tengo palabra en el idioma actual. La descripción más cercana que puedo dar es imaginar miles de voces humanas gritando simultáneamente desde un punto en el espacio, cada una con su propio tono y con su propio dolor, pero todas al mismo tiempo, sin subir ni bajar de tono, simplemente a la vez. Unos segundos de ese sonido. Luego, silencio. Los dragones en las murallas se arrodillaron. De Boternes permaneció de pie. Del cuerpo de la criatura se elevaba un humo blanco, cada vez más denso, que ocultaba su silueta. El pelaje oscuro que había absorbido la luz comenzó a desprenderse. De Boternes describe este proceso como lo contrario de lo que vio en Besser Clearing, la noche de la transformación. No un crecimiento, sino un retroceso. La masa del cuerpo disminuyó. Sus proporciones se alteraron. Sus extremidades se encogieron. Su estatura se redujo. Cuando el humo se disipó lo suficiente como para que su silueta volviera a ser visible, un hombre yacía en el suelo cerca de una cruz de piedra. De Boternes se le acercó con una antorcha. Describió lo que vio en 2 frases, sin adornos. Ante mí yacía el cuerpo desnudo de un hombre de unos 50 años, de complexión robusta, con una frente amplia y rasgos faciales característicos que reconocí inmediatamente del retrato que había visto en la notaría de Langon. Este era el dueño de las tierras del norte. Estaba muerto. No tenía ninguna herida de bala en el pecho. Solo se observaba una pequeña quemadura oscura de aproximadamente 1 pulgada de diámetro en el punto de impacto, de la cual aún se elevaba un fino humo blanco con olor a azufre quemado. De Boternes se arrodilló junto al cuerpo y lo examinó a la luz de una linterna. El cuerpo estaba frío. No es el frío del aire de diciembre, sino un frío diferente, uniforme y profundo, como el que siente un cuerpo que no ha recibido calor durante mucho tiempo. De Boternes escribió que tocar la piel del muerto le recordaba a tocar la piedra de una iglesia antigua en invierno. El frío no era superficial, sino que venía de dentro. El capitán Dupré permaneció cerca, observando el cuerpo en silencio. Luego preguntó al inquisidor qué harían a continuación. De Boter no respondió de inmediato. Siguió contemplando el rostro inerte del dueño de las tierras del norte. Luego se levantó, se echó el mosquete vacío al hombro y anunció la única medida necesaria: una autopsia secreta. Inmediatamente, aquí mismo, esta misma noche, antes del amanecer. La niebla comenzó a disiparse por primera vez esa noche. Parte 13. La autopsia se realizó en la cripta, a la luz de 6 antorchas, antes del amanecer. De Boternes no era cirujano. Era un inquisidor, con 12 años de experiencia trabajando con material que la medicina oficial se negaba a reconocer como tal. Durante esos 12 años, tuvo que hacer cosas que no estaban cubiertas en ningún curso universitario. Y tuvo que hacerlas por su cuenta porque era imposible conseguir testigos. La autopsia del dueño de las tierras del norte fue precisamente eso. De Boternes tomó unos instrumentos del médico del campamento con el pretexto de extraer una bala del cuerpo de un soldado muerto. El médico no hizo preguntas. 4 dragones llevaron el cuerpo a la cripta. De Boternes lo siguió.
El capitán Dupré permanecía de pie en la entrada exterior con órdenes de no dejar entrar a nadie y de no permitir que ningún miembro del destacamento se acercara a la cripta a menos de 20 pasos. Dupré cumplió la orden, y solo de Beter vio lo que ocurría dentro. Las anotaciones del diario correspondientes a esta parte de la noche ocupan unas 8 páginas. Este es el fragmento de texto continuo más extenso de todo el cuaderno. A juzgar por el cambio en su caligrafía, de Botterns lo escribió lentamente, reconstruyendo los detalles de memoria tras su regreso a París. La presión del bolígrafo en estas páginas es irregular, y las líneas están ligeramente inclinadas, como suele ocurrir cuando alguien escribe rápido, intentando no perder ningún detalle. Lo primero que observó fue la temperatura corporal. Tras el examen inicial, el cuerpo estaba uniformemente frío y muy frío, como ya he descrito anteriormente. Tras aproximadamente media hora en una habitación cerrada de la cripta con 6 antorchas encendidas, la temperatura corporal no varió. Esto es imposible en circunstancias naturales. El cuerpo humano, cuando se encuentra en una habitación cálida, comienza a igualar gradualmente su temperatura con la del ambiente circundante inmediatamente después de la muerte. El cuerpo del dueño de las tierras del norte no reaccionó así. Media hora después, seguía tan frío como la piedra que yacía debajo. De Botern comenzó a abrir la cavidad abdominal. Describe sus acciones con la precisión de un protocolo, sin entonación, como una persona que presta testimonio. Incisión, examen secuencial de los órganos. Describe brevemente la mayoría de ellas. No se encontraron desviaciones de la estructura normal, con la excepción de la sequedad general de los tejidos, que de Botern compara con los tejidos de un cuerpo que ha permanecido sin sepultura durante varios días al aire libre, aunque el cuerpo estuviera vivo hacía varias horas. Luego llegó al estómago. De Botternes lo describió como anormalmente agrandado, duro al tacto, con paredes internas de un color inusualmente oscuro. Lo abrió. En el diario se describe con detalle y sin abreviaturas el contenido del estómago, porque de Botern comprendió que esta parte de los registros constituía la única prueba física de la naturaleza de los crímenes del propietario de las tierras del norte, prueba que podría presentarse si fuera posible. Lo primero que extrajo fue oro. De Botternes describe varios objetos metálicos pequeños, parcialmente digeridos, parcialmente conservando su forma. El ácido estomacal dejó marcas de corrosión uniformes en toda su superficie. De Botern examinó cada pieza a la luz de una linterna, dándoles la vuelta entre los dedos, y anotó lo que vio. El primer artículo: una cruz pectoral en una cadena de oro, de baja calidad, del tamaño de una uña, con un grabado tosco en la parte posterior. El grabado está parcialmente destruido por el ácido, pero 3 letras, presumiblemente iniciales, son legibles. Segundo objeto: un medallón ovalado que representa a un santo, presumiblemente San Miguel, de oro, de aproximadamente 1 pulgada de tamaño. El tercer objeto es un fragmento de cadena sin colgante, de oro, de unos 3 centímetros de largo. El cuarto objeto es un anillo pequeño, adecuado para el dedo de un niño, sin grabar, de oro. De Botternes extrajo 7 objetos del estómago. Escribió una descripción de cada uno y luego los colocó todos en una bolsa de cuero que había quedado vacía tras el uso de balas de plata. Ató la bolsa y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Luego escribió una sola frase, separándola de la lista de artículos con una línea en blanco arriba y abajo. Todos los artículos son joyas corporales de tamaño infantil. Entre las víctimas de los ataques registrados en los archivos parroquiales del párroco de Malherbe se encuentran 8 niños de entre 6 y 12 años. 7 objetos fueron introducidos en el estómago. Un niño fue hallado sin una joya corporal que, según su madre, solía llevar siempre puesta. El grabado ácido de la superficie de los objetos indica un largo periodo de exposición a un ambiente gástrico, que corresponde al momento de la muerte de los niños según los registros parroquiales. De Botternes cubrió el cuerpo y arregló la cripta lo mejor que pudo. Salió poco antes del amanecer. El capitán Dupré lo esperaba en la entrada.
No preguntó por la autopsia. De Boternes no se lo comunicó personalmente. El cuerpo del propietario de las tierras del norte fue enterrado en el mismo cementerio antes del amanecer, sin ataúd, sin funeral, sin nombre en la lápida. De Boternes ordenó que la tumba se cubriera con cal antes de rellenarla con tierra. Le explicó a Dupré que esto era para evitar la propagación de enfermedades a partir de un cuerpo que había muerto en circunstancias poco claras. Dupré aceptó la explicación sin objeciones. De Botern tomó una medida adicional que no reveló a nadie más del equipo. Antes de que se llenara la tumba, se arrodilló al borde de la misma y leyó sobre el cuerpo el rito completo del exorcismo del breviario del nuncio, las 3 partes, incluidas las prohibiciones finales. Duró unos 20 minutos. 3 dragones que lo presenciaron desde la distancia dieron posteriormente versiones diferentes de lo que vieron. Uno afirmó que, durante la oración, el suelo de la tumba emitía un tenue resplandor azulado. Los otros 2 no lo confirmaron. De Boternes no menciona esto en su diario. Cuando la tumba estuvo llena y compactada, el inquisidor se levantó de rodillas, sacudió su capa y miró hacia el este, donde la luz comenzaba a asomar por encima de las colinas. La niebla finalmente se había disipado. El cielo estaba despejado y frío, y las estrellas aún eran visibles en el oeste. De Botern permaneció de pie unos segundos, luego se dio la vuelta y regresó al campamento. El capitán Dupré lo alcanzó y le preguntó si el trabajo había terminado. De Boternes no se detuvo. Mientras caminaba, sin volverse, respondió que el asunto estaba zanjado, en la medida en que podía estarlo. Dupré no entendió la respuesta y no volvió a preguntar. En una bolsa de cuero que llevaba en el bolsillo de la capa, de Boternes había 7 objetos de oro que no podía mostrar a nadie sin explicar de dónde procedían. Y explicar eso significaba explicar todo lo demás. Todo lo demás quedó sin explicación. El anillo fue encontrado en el cementerio al 4.º día después de la batalla. De Boternes volvió a examinar los cuerpos de los 6 dragones muertos, junto con el médico del campamento, redactando un informe oficial de bajas que se enviaría a Versalles. El informe debía incluir los motivos de la muerte de cada soldado, y de Botern dedicó mucho tiempo a redactarlo de forma que resultara lo suficientemente plausible para un archivo militar y lo suficientemente vago como para no suscitar preguntas entre quienes no estuvieron presentes en los hechos. Finalmente, se registró que los 6 habían muerto en un encuentro con un gran depredador durante una operación para proteger a la población de la provincia. Técnicamente, esto no era mentira. Mientras examinaba los cuerpos, de Boternes descubrió una pequeña herida lacerada en el brazo derecho del soldado Etienne Maurice, el mismo dragón que había huido y había sido alcanzado por la criatura en la puerta este del cementerio. La herida estaba ubicada en la parte interna del brazo, entre la muñeca y el codo, y era de una naturaleza incompatible con un golpe o un corte. De Botern la examinó a la luz del día, acercando la mano del difunto a la antorcha, y escribió lo siguiente. La herida en el antebrazo del soldado Maurice no coincide con la naturaleza de las lesiones que la criatura infligió a las otras 5 víctimas. Esas lesiones eran masivas, producto de un golpe aplastante o una ruptura. La herida en el brazo de Maurice es de otra naturaleza. Varias marcas irregulares paralelas dispuestas en línea, cada una de aproximadamente 1 pulgada de largo y no más de 1/4 de pulgada de profundidad. La distancia entre los dientes de un animal grande corresponde a la distancia entre los dientes. Esto no es un golpe, es una mordida. Superficial. Deliberadamente superficial, como si el propósito de la mordedura no fuera causar daños graves, sino poner la saliva en contacto con la sangre. Así concluyó el informe de Botern. Permaneció sentado inmóvil durante varios minutos, mirando la grabación. Luego abrió el cuaderno en la página donde se copiaba un fragmento del informe de 1603 sobre el caso flamenco de licantropía y releyó la advertencia del investigador sobre la transmisión de la maldición a través de una mordedura. El soldado Maurice estaba muerto.
Murió a causa de las heridas que le infligió la criatura tras morderlo, no por la mordedura en sí. Esto significaba que la maldición, de haberse transmitido, había llegado hasta el difunto. De Bouternes dedicó varios minutos a un análisis teológico de esta circunstancia, cuyo resultado plasmó brevemente por escrito. Un portador muerto no supone una amenaza, siempre que el cuerpo sea enterrado en tierra consagrada con todos los ritos de la Iglesia. El cuerpo de Maurice fue enterrado ese mismo día en el terreno consagrado de la parroquia de Saint-Gilles, con una ceremonia fúnebre oficiada por el sacerdote Malherbe. De Bouternes supervisó personalmente el cumplimiento de cada detalle del rito. Pero la advertencia del acta 1603 se refería a la mordedura de un superviviente, no de una persona muerta. De Bouternes la releyó y se dio cuenta de que solo había una manera de responder a la pregunta principal. Exigió que el capitán Dupré reuniera de inmediato a todo el personal restante del destacamento para un examen médico con el pretexto de revisar las heridas tras la operación nocturna. El examen fue realizado por el médico del campamento bajo la supervisión de Bouternes. El inquisidor permaneció cerca y examinó personalmente cada herida de cada soldado, sin explicarle al médico qué era exactamente lo que buscaba. De los 23 dragones supervivientes, 17 presentaban diversas heridas a consecuencia del encuentro de aquella noche. Contusiones, cortes provocados por fragmentos de piedra y un esguince grave de hombro en un soldado que había sido derribado por la criatura mientras saltaba hacia la cruz de piedra. De Bouternes se detuvo ante el 21º soldado. El soldado raso Gaspard Clément, de 28 años, natural de Lyon. Una herida en la pantorrilla izquierda, debajo de la rodilla, cubierta por el borde de una bota. Clément no lo mencionó durante el interrogatorio general tras la noche en el cementerio. De Bouternes examinó la herida y registró una descripción que coincidía completamente con la descripción de la herida en el brazo de Maurice. Varias huellas paralelas y dentadas, de poca profundidad y con una distancia entre ellas consistente con la dentadura de un animal grande. De Bouternes preguntó a Clément cuándo y en qué circunstancias se había producido esa herida. Clément respondió que no recordaba el momento exacto, que en la oscuridad y la confusión general de la noche algo le había golpeado en la pierna, pero que casi no había sentido dolor y no había considerado necesario informarlo. De Bouternes preguntó si el soldado se había sentido mal en los últimos días. Clément respondió negativamente, aunque dudó un instante antes de contestar. De Bouternes registró la pausa. El inquisidor dedicó el resto del día a estudiar las fuentes disponibles sobre el curso de la maldición licantrópica en el período comprendido entre la infección y la primera transformación. El material era escaso. 6 actos flamencos, fragmentos del manuscrito de la abadía de Saint-Pierre de Sousse. De Bouternes enumeró todos los síntomas que precedieron a la primera transformación en los portadores documentados. La lista era corta. Según los datos del acta de 1603 y documentos relacionados del archivo diocesano de Gante, en el período comprendido entre la infección y la primera luna llena, el portador no experimenta síntomas físicos pronunciados. Son posibles los siguientes síntomas, que el propio portador tiende a explicar por causas comunes. Aumento de la visión nocturna. Agudización del sentido del olfato. Lapsos periódicos de memoria a corto plazo, que duran desde varios minutos hasta varias horas. Aumento del apetito e inquietud nocturna injustificada. En la mayoría de los casos, el portador desconoce su condición hasta el momento de la primera transformación. De Bouternes enfatizó la palabra deslices y colocó la fecha de la próxima luna llena junto a ella. Faltaban 28 días para que sucediera. Esa misma noche, citó a Clément a su despacho con el pretexto de interrogarlo sobre los sucesos del cementerio. De Bouternes no dejó constancia de la conversación. Él solo registró su resultado. Cuando se le interrogó de nuevo, el soldado Clément admitió lo siguiente. Durante las 2 últimas noches tuvo dificultades para dormir, experimentando una inquietud irracional. 2 veces se despertó en mitad de la noche
con la sensación de que acababa de regresar de algún sitio, aunque se dio cuenta de que no había salido del cuartel, y una mañana encontró barro seco en sus botas, aunque las había limpiado la noche anterior y no había salido del cuartel desde entonces. Clement lo explicó diciendo que probablemente estaba sonámbulo. No parecía preocupado. De Botern cerró el cuaderno y permaneció sentado durante un buen rato en la oscuridad de su habitación, en la casa del pueblo donde se alojaba el destacamento. Luego lo abrió de nuevo y escribió un problema que debía resolverse en los próximos 28 días, antes de la siguiente luna llena. El problema constaba de 2 partes. En primer lugar, hay que averiguar si existe alguna forma de revertir la maldición licantrópica en un huésped vivo sin dañarlo antes de la primera transformación. Segundo, determinar qué hacer si no existe tal método. De Butern dedicó otros 4 días a estudiar las fuentes disponibles. El manuscrito de la abadía de Saint-Pierre de Saussés no mencionaba cómo revertir la maldición. Las leyes flamencas tampoco contemplaban tal método. De Viternes escribió una carta cifrada al Vaticano, solicitando los archivos de la Nunciatura en busca de casos documentados de curaciones de infestaciones licantrópicas. El Vaticano respondió 17 días después. Consistía en una sola línea, escrita de puño y letra del nuncio. Tales casos no se registran en los archivos. De Boternes recibió su respuesta ese mismo día, cuando el soldado raso Gaspard Clement informó al capitán Dupré que tenía un fuerte dolor de cabeza y que la noche anterior se había despertado de nuevo en la cama con sus botas de calle, aunque no recordaba haber salido. Faltaban 11 días para la próxima luna llena, y de Boternes se dio cuenta de que no podía evitar la segunda parte de su tarea. Pero fue entonces cuando escuchó algo más. Desde la ventana de su oficina en una casa a las afueras del pueblo, a las 10:30 de la noche, con las contraventanas cerradas y en completo silencio, de Boterne oyó un aullido. Registró la hora, la dirección y las características del sonido. El aullido provino del norte, de las colinas. Duró unos 20 segundos y se detuvo bruscamente. De Botern permaneció inmóvil unos minutos más, escuchando. No se oyó nada más. Se puso de pie, se acercó a la ventana, abrió la contraventana unos centímetros y miró hacia el norte. Las colinas estaban oscuras, no había luna llena, no se veía nada. De Botern cerró la contraventana y volvió a la mesa. Se sentó frente a una página en blanco de su cuaderno durante aproximadamente 1 hora, sin escribir nada. Luego escribió una frase y no volvió a tocar el tema esa noche. La frase decía: el aullido no provino de Clement. El informe oficial de Beternes al rey Luis XV se completó el 12 de diciembre de 1764 en París y constaba de 18 páginas escritas con una caligrafía pulcra propia de un funcionario. No había ni una pizca de verdad en ello. De Boterne describió la operación en Gévaudan como la exterminación exitosa de un gran depredador. Presumiblemente un cruce entre un lobo y un perro mestizo grande, posiblemente importado de las provincias orientales. Atribuyó el tamaño del animal a una rara patología del crecimiento que se encuentra en los cánidos grandes. Atribuyó el número de víctimas a la excepcional agresividad del individuo y a su comportamiento atípico, que difería de los hábitos habituales de los lobos. Atribuyó la muerte de 6 dragones a las condiciones nocturnas de la operación y al difícil terreno boscoso. Las cruces invertidas en la frente de las víctimas no se mencionaron en absoluto en el informe. El propietario de los terrenos del norte no figuraba en el informe en ninguna calidad. De Guternes anotó en su diario los motivos de esta mentira sin justificación alguna ni señal de arrepentimiento, como un hombre que ha tomado una decisión basada en el análisis y no necesita aprobación. La verdad sobre la naturaleza del mal de Gévaudan no puede ser presentada al rey por las siguientes razones. En primer lugar, habría exigido una investigación oficial sobre la familia aristocrática, lo que, en el clima político actual, habría provocado una oposición inmediata por parte de la nobleza y habría dado lugar a acusaciones de utilizar la superstición como herramienta de persecución política.
En segundo lugar, la revelación de la naturaleza de la maldición y el método de su transmisión crearía pánico entre la población, cuyas consecuencias serían menos controlables que el propio mal. En tercer lugar, la corona no dispone de los mecanismos para reconocer oficialmente la existencia de amenazas infernales sin destruir su propia autoridad. Mentir en este caso no es cobardía, sino un instrumento del orden estatal. De Beauterne regresó a París el 7 de diciembre. Llevó consigo al soldado raso Gaspard Clement, formalizando oficialmente su transferencia temporal a la disposición personal del inquisidor, con el pretexto de participar en un evento de investigación a puerta cerrada. A juzgar por su diario, Clement no comprendía el verdadero motivo de esta decisión. De Beauterne no sintió la necesidad de explicárselo. En París, el inquisidor alquiló una habitación aparte para Clemente en la casa de enfrente de su oficina y estableció una vigilancia permanente del soldado a cargo de 2 personas de confianza de entre los funcionarios de la iglesia. Clement vivía con total libertad en esa habitación, saliendo al pueblo y visitando tabernas. Faltaban 7 días para la siguiente luna llena, cuando de Beauterne registró la última observación de los observadores. Según el informe de los supervisores, el paciente ha salido de su habitación entre la medianoche y las 3 de la madrugada durante las últimas 3 noches, regresando cada vez antes del amanecer. Sus movimientos nocturnos fueron reconstruidos a partir de observaciones. Durante las 3 noches, el hombre deambuló hacia el Bois de Boulogne. A su regreso, su ropa presentaba rastros de barro y agujas de pino. El propio cliente nunca mencionó estas salidas en sus conversaciones diurnas con sus supervisores. De Beauterne tomó su decisión al día siguiente. Lo describe en su diario en un párrafo, sin dar detalles sobre cómo se llevó a cabo exactamente. Solo deja constancia de que Gaspard Clement murió la noche del 18 de diciembre de 1764 en su habitación, que la muerte se produjo rápidamente y sin sufrimiento, que el cuerpo fue enterrado a la mañana siguiente en tierra consagrada en la parroquia de Saint-Sulpice, con todos los ritos eclesiásticos, y que de Beauterne estuvo presente personalmente en el entierro. En el diario ya no se menciona a Clement. De Beauterne dedicó los días siguientes a recopilar las notas finales. Sistematizó los materiales recopilados. Selló en sobres separados los dibujos de balas de plata con fórmulas de oración aplicadas a ellas, que retiró de los moldes de fundición antes de volver a fundir, y escribió una breve guía para reconocer la infestación licantrópica, basada en los síntomas que observó en Clemente. Guardó todo esto, junto con un cuaderno y una bolsa de cuero que contenía 7 objetos de oro, en un estuche cilíndrico de plomo, cuyos bordes de la tapa selló con soldadura de estaño. En la parte exterior de la caja grabó una frase en latín con un instrumento afilado. De Beauterne la reprodujo en la última entrada de su diario, junto con un breve comentario. La frase inscrita en la caja es a la vez una advertencia y una descripción. Canis non est, miserere nobis. Cualquiera que encuentre este contenedor debería entender 2 cosas a la vez. En primer lugar, lo que el destacamento encontró en Gévaudan no era un animal, ni por naturaleza ni por intención. Segundo, en este caso, la misericordia no se exige a las víctimas que ya han fallecido, sino a las que aún viven, puesto que el mal descrito en estos registros no ha sido completamente destruido. Solo uno de sus portadores ha sido destruido. La naturaleza de una maldición es tal que existe independientemente del individuo que la soporta, y espera a la siguiente persona que le abrirá el camino. De Beauterne tapió la vitrina en un nicho del contrafuerte norte de la sacristía de la Catedral de Notre-Dame de París el 23 de diciembre de 1764, a las 3 de la mañana, solo, sin testigos. Eligió este lugar deliberadamente. La catedral como el foco más poderoso del espacio consagrado en la ciudad, el nicho norte como la parte menos visitada del edificio, las 3 de la mañana como la hora con menor probabilidad de que haya personas ajenas. La última anotación en el diario está fechada el mismo día, 23 de diciembre, pero fue realizada por la mañana, en el despacho del inquisidor.
De Boterne escribió que el trabajo en Gévaudan estaba tan completo como era posible, que la versión oficial sería tal como él se la había contado al rey. El gran lobo destruido, la amenaza eliminada. Que la verdadera historia permanecerá en una vitrina de plomo en un nicho de la catedral, hasta que alguien que la necesite la encuentre. Escribió que no sabía cuándo sucedería y que no tenía motivos para creer que ocurriría pronto. Luego escribió el párrafo final. A juzgar por su letra, tenía pulso firme. Anoche, alrededor de la 1 de la madrugada, oí un aullido. Provenía del noreste, presumiblemente de la dirección del Bois de Vincennes. No era el aullido de un perro callejero, ni el de un perro de granja de las afueras de París. Había oído ese sonido en Gévaudan con la suficiente frecuencia como para reconocerlo sin lugar a dudas. El aullido duró unos 30 segundos. Entonces se detuvo. Me quedé sentado inmóvil en esta mesa durante otra media hora. Durante ese tiempo, determiné lo siguiente. El soldado Clement está enterrado. El dueño de las tierras del norte está enterrado. De los 32 dragones que partieron de Clermont-Ferrand en noviembre, 23 regresaron a sus regimientos. Desconozco su estado de salud exacto. No sé si alguno de ellos tendrá las botas limpias por la mañana después de las noches pasadas. He sellado todo lo que sé en la piedra de la catedral, que durará más que cualquiera de nosotros. Con eso basta. No tengo nada más que escribir. En este punto, el diario termina. Según las crónicas oficiales, los ataques en Gévaudan continuaron hasta 1767 y cesaron después de que un cazador local, Jean Chastel, abatiera a tiros a un gran lobo. Los archivos históricos franceses aún clasifican el caso como cerrado. El nombre del propietario de las tierras del norte en los documentos oficiales de la provincia de Gévaudan para el período de 1764 a 1765 aparece 2 veces en los registros notariales. En octubre de 1764, como parte en una transacción de tierras inconclusa, y en enero de 1765, como una persona declarada desaparecida por el administrador de la finca. Los 7 objetos de oro que se encontraban en la bolsa de cuero fueron trasladados, junto con el resto del contenido del estuche, a la Biblioteca Apostólica Vaticana en 1988. Se desconoce qué fue de ellos después. 1988. Los restauradores descubrieron el caso en diciembre, poco antes de Navidad. Los trabajos se detuvieron durante 3 días mientras se entregaban los materiales a las autoridades eclesiásticas. Durante esos 3 días, 2 de los 4 restauradores que habían abierto el nicho se ausentaron por enfermedad sin previo aviso. Uno de ellos, Pierre Lacroix, de 42 años, dimitió del servicio de restauración de la catedral en febrero de 1989 sin dar explicaciones. Según los registros municipales parisinos, se mudó a un apartamento en el distrito 18 de París, donde vivía solo. Según los mismos registros, en abril de 1989, los vecinos de Lacroix presentaron una queja por ruido ante la policía durante la noche. Describieron el ruido de la misma manera, un aullido.